abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios te bendiga, hermano. Es un honor nuevamente poderte compartir la palabra de Dios. Y te invito a que oremos para darle paso al Espíritu Santo. No sin antes decirte, somos la iglesia Pan de Vida. Y como todos los días, tratamos de llevarte un mensaje de parte de Dios. Así que vamos a orar ahí donde tú estás. Y te pido que te pongas cómodo para iniciar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que tomes tu lugar, que abras nuestro entendimiento, que quites toda distracción y todo aquello que quiera robarnos esta palabra, Señor. Te pedimos que afines nuestros sentidos y que nos permitas recibir poderosamente tu palabra. Siémbrala profundamente en nuestros corazones y ayúdanos a dar fruto en abundancia, conforme a tu voluntad. Padre, todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Sabe, hermano, el tema de hoy se llama enemigos de tu oración. Y esto es así porque todos los cristianos sabemos, es como el kinder de nuestra doctrina. Sabemos que es vital orar. Un cristiano que no ora no puede decirse ser cristiano. Y orar debe ser parte fundamental de nuestro diario vivir, porque por medio de la oración es como nos comunicamos con Dios. Por medio de la oración es como obtenemos las respuestas de Dios. Por medio de la oración es como nos fortalecemos. Y por medio de la oración es como nuestro espíritu se hace fuerte, además de alimentarlo con la palabra de Dios. Y esto es importante porque la palabra de Dios va acompañada de oración, porque solamente puede ser interpretada la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y eso se viene por medio de la oración, la revelación llega por medio de la oración. Van de la mano, de otra forma solamente obtendrías conocimiento de la Biblia. Pero si tú lo que quieres es revelación, tienes que leer la Biblia acompañada de oración. Esto es básico para todos nosotros. Y es importante que pongamos atención a este mensaje, porque seguramente te identificarás con algunas cosas que no observamos, pero que son importantes y que estorban nuestra oración. Son cosas importantes a las que les tenemos que poner atención, porque estorban nuestra oración. Por eso el mensaje se llama enemigos de tu oración. Vamos a la palabra de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 6, versículo 9. Dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Ha recibido, como si le hubieras enviado algo, como si hubieras enviado un paquete. Tú lo envías y al tiempo te avisan que ya llegó, que ya lo recibió a quien se lo enviaste. Y esto es importante porque tú mandas una oración y hay un lapso, hay una distancia, hay un recorrido de tu oración para que llegue hasta donde está Dios. La Biblia, fíjese lo que dice la Escritura, Jeremías 29:11, dice: porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte lo que anhelas. Dios quiere cumplir tus peticiones. Dios quiere darte cosas buenas, no quiere que pases mal. Y Él está diciendo en su palabra que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros y que sus pensamientos son buenos y que el fin de sus pensamientos es que obtengamos lo que esperamos. Es lo que está diciendo Él. Y en el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Quiere decirte que todos los pensamientos buenos que Él tiene para ti, para tu vida, todo lo que Él tiene en su corazón para darte, todas las sorpresas y los regalos buenos y todas las bendiciones que Él soñó para ti, las vas a obtener por medio de la oración. Dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Él está diciendo que para que tú puedas recibir sus bendiciones, tienes que hacerlo por medio de la oración. Entonces, dice el proceso, invocarlo, venir a Él, rendirte, acercarte a Él y orar. Y entonces Él te oirá, es lo que está diciendo la palabra. Y dice en el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú le buscas de todo tu corazón, cuando tú oras con tu corazón, con todo tu corazón, con un corazón rendido, entonces Él dice que recibes esto, que Él te oye y Él te responde. Esto es así. Ahora vean lo que dice Apocalipsis 5:8, porque esto es importante. Es importante que sepas cómo funciona el sistema de oración y respuesta. Cómo funciona el proceso, pídeme y te daré. Porque usted conoce ese versículo, es un versículo muy conocido. Dice, pídeme y te daré. Y eso es importante que lo sepamos. Dice la Escritura, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Le repito, había copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Usted y yo, por medio de Jesucristo, pasamos a ser santos, porque Él nos santifica. Somos sus santos, somos sus escogidos. Santo quiere decir escogido, apartado. Y nosotros, al recibir al Señor Jesucristo, pasamos a ser de ese pueblo. Entonces, usted y yo somos sus santos, y nuestras oraciones son ese incienso que llena las copas de oro. Lo podemos ver nuevamente en Apocalipsis 8:4. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y vea usted cómo funciona la respuesta de Dios. Vamos a leer nuevamente. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quiere decir que cuando las oraciones llenan la copa, entonces se toman, se llenan del fuego del altar, y entonces es cuando viene a la tierra, es arrojada la respuesta a la tierra. Quiere decir que nosotros tenemos que orar y orar y orar. Se llena la copa del incienso de nuestras oraciones, y cuando se llena es entonces cuando es enviada la respuesta a la tierra. Esto es lo que estamos leyendo. Ahora bien, Daniel 10:2 dice en su palabra, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, esto es 21 días.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Él estaba rendido, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, repita conmigo: entender y humillarte. Entender y humillarte. Usted tiene que ser entendido y tiene que quedar rendido ante Dios, y lo que quieres es que tus oraciones sean contestadas. Entender y humillarte. ¿Entender qué? Ahorita vamos a ver qué es lo que tienes que entender para que tus oraciones sean tan efectivas como las de Daniel. En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Quiere decir que él no dejó de orar durante los 21 días. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, que todos sabemos que es uno de los ángeles de Dios, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Entonces, desde que Daniel comenzó a orar, desde que Daniel comenzó su periodo de ayuno de 21 días en esta ocasión, las oraciones comenzaron a subir. Y aquí está diciendo su palabra que este ángel que se le aparece a Daniel, le dice que desde que él empezó a orar, empezó a haber oposición. Que el rey de Persia, todos sabemos que está hablando de Jesucristo, y está hablando también del enemigo, de Satanás, que se opone. Acuérdense que Jesucristo, que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros oramos, pero el Espíritu Santo nos respalda con gemidos indecibles. Quiere decir que como nosotros no oramos como conviene, dice la palabra, no sabemos orar, el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Sin embargo, nos corresponde a nosotros orar con perseverancia, para que esa oración suba como un incienso, llene la copa y obtengamos la respuesta. Y este pasaje es importantísimo porque nos revela que mientras nosotros estamos orando, acuérdese que hay 3 cielos. Está el primer cielo, que es la atmósfera, lo que usted ve, donde están las nubes. Y está el segundo cielo, que es todo el cosmos, el universo. Y está el tercer cielo, que es el reino de Dios. Quiere decir que nuestras oraciones desde aquí hasta el altar de Dios
pasan por esos tres cielos. Y vea usted en dónde se lleva una batalla. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Acuérdese que el ángel de Dios le decía a Daniel que el rey de Persia se le había levantado en oposición. Entonces estamos hablando de gobernadores de las tinieblas, estamos hablando del enemigo que se le opone a Dios, que se opone a nuestras oraciones. Hay una guerra, ahorita va a ver dónde, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es en el segundo cielo. Entonces aprenda, hermano, cuando nosotros oramos, el enemigo se levanta en oposición para obstruir nuestras oraciones, porque su propósito es, una, que no nos comuniquemos con Dios; dos, que no podamos recibir las bendiciones de Dios. Acuérdese que Él es ladrón. Él viene a robar, a matar y a destruir si tú se lo permites, porque Cristo lo venció ya. Entonces quiere decir que mientras tú estés rendido a Cristo, hay seguridad para ti. El problema es cuando no pones atención en esto, cuando tomas a la ligera esto, es cuando el enemigo saca provecho. Hay oposición a las oraciones. Tal vez tú estés pidiendo algo en este tiempo. Tal vez tú estés orando por un milagro de sanidad, un milagro financiero, tal vez por un familiar que es rebelde, que tiene problemas, tal vez por un hijo, tal vez por tu esposo, por tu esposa, qué sé yo. Tal vez estás orando, pero tal vez no has considerado estos puntos que vamos a ver, que tenemos que cuidar, tenemos que enfrentar y vencer, y tenemos que entender que desde el primer día en que nos disponemos a orar por algo, hay oposición, hay una batalla que se libra entre el bien y el mal. 21 días estuvo la guerra hasta que por fin las oraciones llegaron al cielo y pudo llegar la respuesta. Entonces aprenda esto, porque la guerra se hace en las regiones celestes y es una guerra espiritual. Ahora bien, dice Isaías 59. Fíjese bien, ¿cuáles son los enemigos de nuestra oración? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que puede obstruir nuestras oraciones? Porque sabe, hermano, el diablo sabe cómo atacarnos. Sabe que atacando nuestra alma puede hacernos un gran daño, porque nuestra alma está ligada a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, está ligada a nuestra mente y a nuestro corazón. Sabe que si hace daño en esas áreas, va a obstruir, va a dañar ese flanco, va a dañar esa parte y prácticamente nos dejaría en indefensión. Fíjese bien cuáles son las artimañas que él genera en un cristiano o en cualquier creyente. Cuáles son las artimañas que él utiliza para sacar provecho y oponerse a nuestras oraciones. Fíjese bien. Isaías, vamos a ver el primer enemigo de nuestras oraciones, el primer enemigo de tu oración. Si tú estás orando para conseguir algo, si tú esperas una respuesta de Dios, si tú estás orando por un milagro, entonces este mensaje es para ti. Y tienes que considerar estos 7 puntos, 7 enemigos. Y el primero es el pecado. El pecado o la iniquidad hace más fácil que el enemigo obstruya tu oración. Vean lo que dice la palabra, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, mientras tú le des paso al pecado, a la iniquidad, estás abriendo una brecha, estás cavando una cima entre tú y Dios. Y dice muy claro: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aprenda eso. El pecado, si tú practicas el pecado, una cosa es que seamos pecadores por naturaleza, y eso Cristo ya lo venció. Por medio de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente a Dios. Sin embargo, el que practica el pecado, ¿esto qué quiere decir? El que le gusta pecar, el que lo hace como deporte. Tales personas, sus oraciones son totalmente obstruidas. Fíjese lo que dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón, o sea, si yo anhelo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, el pecado y la iniquidad son los primeros enemigos que se levantan contra tu oración. Y para esto, el enemigo se basa de artimañas para tratar de que nosotros volteemos a ver el pecado, para hacernos atractivo pecar. Tenga cuidado. Si usted está pidiendo un milagro, tenga cuidado con voltear a ver el pecado, con desear pecar. Tenga cuidado con eso. Concéntrense en su petición, porque Daniel no dejó de orar 21 días. Fue constante. La Biblia dice que él oraba 3 veces al día. Y él fue constante en oración, rindiéndose. La Biblia dice que él no quería contaminarse con todo lo que había ahí. Y eso le ayudó a que después de 21 días por fin obtuviera la respuesta. Oiga, hermano, ¿qué tan constante eres tú para orar? Cuídese de esto. Ahora, el segundo punto, el segundo enemigo de tu oración es el egoísmo. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si oramos conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. No porque haya una forma correcta de orar, sino porque aquí está explicando, para gastar en vuestros deleites. Esa es una forma incorrecta de pedir. Esto habla de un egoísmo, porque cuando tú solamente buscas lo tuyo sin involucrar el reino de Dios en tus peticiones, cuando tú solamente quieres lo que Dios da, pero no quieres a Dios, cuando tú solamente quieres que Él se ocupe de tu problema, pero no quieres compromisos con Él, hermano, eso obstruye tu oración. Obstruye tu oración. Y eso es muy común que se dé cuando tienes una necesidad. Entonces es importante que sepamos qué es lo que se opone a nuestras oraciones. El egoísmo. Para pedir, para gastar en vuestros deleites, dice. Solamente pedimos lo que queremos, lo que anhelamos, pero no queremos compromisos con Dios. Y eso obstruye la oración. Es una oración ineficaz. Tienes que involucrarlo en tus oraciones. Tienes que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es pedir conforme a su voluntad? Pedir conforme a su palabra.
Su voluntad está manifiesta en la palabra de Dios, está manifiesta en la Biblia. Pide conforme a lo bíblico, que tu oración sea bíblica. Involucra a Dios en lo que quieres. Oiga, hermano, ¿para qué quieres que Dios te dé el milagro financiero? ¿Para qué lo quieres? ¿Para irte a perder otra vez? ¿O hay algo que puedas hacer o que quieras hacer o que tengas pensado hacer para el reino de Dios con ese milagro financiero? Tienes que ser muy sabio a la hora de orar y considerar estos puntos, porque el egoísmo, buscar lo tuyo propio y sin considerar a Dios, es una oración ineficaz, es una oración que es obstruida con facilidad. No puedes sacarlo a Dios ni a su reino de tus planes. No puedes burlar a Dios y simplemente decir, Padre, dame, pero no quiero darte nada a cambio. Ahora, lo tercero, que se constituye un enemigo de tu oración, es esto. Fíjese bien, vamos a Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Estamos en Proverbios 28:9 y dice claramente que el que aparta su oído para no oír la ley, para no oír la palabra de Dios, entonces su oración también es abominable. Isaías 30:9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Alguien que no quiere oír, que menosprecia la palabra de Dios, es alguien que es tomado por rebelde. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, oye hermano, menospreciar la palabra ofende tanto a Dios. Usted ni siquiera lo imagina. ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios? ¿O no sabía usted que hay que leer la palabra de Dios? Si usted menosprecia la palabra de Dios, prácticamente está poniendo tajo a sus oraciones, porque escrito está, hermano, que el que aparta su oído para no oír, su oración también es abominable. De todo esto saca provecho el enemigo. Todo esto facilita que el enemigo obstaculice nuestras oraciones. Por eso tenemos que ser responsables en estos puntos y cuidar, porque el enemigo ocupa sus artimañas para hacernos caer en todo esto. El cansancio, la rutina, hace que no quieras leer la palabra, que estés demasiado cansado para ponerle atención. Esas son artimañas también. Vamos al cuarto punto. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Póngase de acuerdo con su adversario. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero antes vamos a Santiago. Santiago 1:6 al 7. Bueno, este es del otro punto, perdón. Vamos a pararnos aquí en Mateo 5:25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? No te justifiques delante de Dios. Confiesa tus pecados. No culpes a otros ni juzgues. Porque cuando tú estás orando, el enemigo está acusándote, está obstruyendo, está bloqueando tu oración. ¿Cómo oras? No te justifiques, deja de culpar a otros por lo que te ocurre cuando tú eres el responsable de lo que te pasa. ¿Cómo oras?
Hay personas que oran, quítame a este esposo. Hay personas que oran culpando a otros. Así como Adán cuando le decía a Dios, la mujer que me diste. No se justifique delante de Dios, reconozca su pecado, reconozca su responsabilidad. Nadie puede justificarse delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ponte de acuerdo con tu adversario. El que te acusa dice la verdad de ti. Trata de exhibirte con algo que realmente pasó. Y tú no puedes negarlo y decir, no, sí, tienes que reconocerlo y decirle, Padre, la verdad sí lo hice, soy un pecador, ten misericordia de mí, perdóname. Pero cuando oras justificándote o echándole la culpa a otras personas, tu oración definitivamente es obstaculizada. Entonces, ore con humildad, reconociendo su pecado. No trates de justificarte delante de Dios. No hay uno solo que pueda justificarse delante de Él. Cristo es el que nos justifica por su sacrificio. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Así que considere estos puntos. Vamos con el quinto de los enemigos de nuestras oraciones. Dice, ahora sí, vamos a Santiago 1:6. Dice la Escritura, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué tremendo es esto. Vea lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, dice, es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes acercarte a Dios dudando si Él te quiere oír. Tienes que acercarte con la certeza de que Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que por el simple hecho de buscarlo, Él, por su generosidad, porque Él es un Dios generoso, por su bondad, por su misericordia, a Él le place que por el hecho de buscarlo, por ese simple hecho, Él te galardona, Él ya te da regalo por el simple hecho de buscarlo. Entonces tenga seguridad de buscar a Dios. Además, usted es hijo de Dios. Acérquese con confianza a Él. Porque una persona que ora dudando de que Dios quiera ayudarlo, ya es una persona incrédula. Y eso no es orar con fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es algo que mata tu oración. Ni siquiera la obstaculiza, la mata. Tú no puedes orar dudando de Dios, porque entonces ¿para qué oras? Quiere decir que dudas de su poder. Por eso la Biblia dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No puede simplemente. Entonces una oración sin fe es obsoleta. Entonces aprenda cuáles son los enemigos de tu oración. El sexto enemigo está en 1 de Pedro 3:7. Esto es importante, hermano. Tal vez a esto no le ponemos atención, pero esto es importante. Dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Obviamente antes, en los versículos que anteceden este que estamos leyendo, habla que las mujeres tienen que vivir sujetas a los maridos.
respetándolos. Y es aquí donde entonces dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir, amados hermanos, que si usted es de los que le gusta pelear con su esposa o con su esposo, están prácticamente construyendo una barrera para sus oraciones. Usted, si espera lograr un milagro, si usted está orando por algo y usted no se pone de acuerdo con su esposo o su esposa, pero vamos más allá de esto. Este pasaje, este versículo va mucho más allá de ponerse de acuerdo, de simplemente ponerse de acuerdo. Está hablando del diseño de Dios para cada uno. Está hablando del rol que le toca ejercer al esposo y el rol que le toca ejercer a la esposa. Quiere decir que si no viven conforme al diseño de Dios, sus oraciones van a ser obstaculizadas. Hay puertas abiertas. Entonces la mujer tiene que respetar a su esposo, vivir sujeta a su esposo, guardar el corazón de su esposo, atender a su esposo. Y el hombre tiene que entregarse a sí mismo por su esposa, tiene que dar la vida por su esposa, así como Cristo la dio por la iglesia. Tiene que vivir sabiamente con su esposa y además tiene que tratarla como vaso más frágil, porque también es coheredera de la gracia de vida, también es hija de Dios. Entonces, a ver, esposo, esposa, es bonito ver a Dios como nuestro papá, pero acostúmbrese también a verlo como su suegro. Y esto es para ambos, para el esposo y para la esposa. Ambos tienen que ver también a Dios como su suegro. Entonces, aprendan a ponerse de acuerdo, porque esto, si ustedes no hacen tal cosa, sus oraciones son estorbadas. Por eso el enemigo se las ingenia para sembrar discordia en las relaciones maritales. Tenga conocimiento de esto. ¿Por qué lo hace? Porque es por medio de la oración que nosotros vencemos. Porque es por medio de la oración que nosotros nos hacemos fuertes para pisarle la cabeza. Por eso trata de dañar nuestras oraciones. Ponga atención en esto, que no le metan gol, como decimos por ahí. Vamos con fíjese lo que dice la Escritura. Ahora, esto es hablando de tu pareja, pero en sí, el punto 6 también incluye a tu prójimo. Estamos hablando de que las discordias en sí, el sexto enemigo en sí es la discordia. La discordia entre hermanos, la discordia entre cónyuges, hace que las oraciones sean estorbadas. Véalo, ya vimos el ejemplo de los esposos, pero ahora vamos a ver el ejemplo con tu prójimo. Dice Marcos 11:25, y cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estés orando, perdona, no tengas cuentas pendientes con nadie cuando estás orando, porque eso estorba. Fíjese, lo explica mejor Primera de Juan 3. Vamos a leer diversos versículos. El 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y el 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nos vamos al 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y nos vamos hasta el 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos,
la recibiremos de Él. Aprenda. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, dice el versículo que sigue, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, por esa oración con fe, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces aprenda, si hay una discordia, cuando estemos orando nos afecta. Pero si nosotros amamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestro esposo, esposa, y amamos a nuestro prójimo y le perdonamos, le bendecimos, hermano, nuestra oración es poderosa. Pero si tú tienes cuentas pendientes, estás orando, estás peleado con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, estás peleado con tu hermano, con tu hermana, entonces es una oración débil. Y esto es importante que lo consideremos. Tal vez son puntos que no habíamos considerado, pero que realmente obstaculizan una oración. Esto es, la batalla realmente es espiritual. Nuestra batalla no es contra nuestro prójimo, no es contra nuestro esposo, nuestra esposa, no es contra nadie más que en lo espiritual, contra el ejército del mal. Y tenemos que ser astutos y sabios para ver por dónde van a atacar para obstruir nuestra oración. La meta es que nuestra oración llegue sin obstáculos para que tengamos la respuesta. Y vamos con el séptimo punto, con el séptimo enemigo de nuestras oraciones. Dice Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Está hablando de los fariseos. Pero el punto es que hacen largas oraciones, pero su conducta no coincide con lo que predican. Es decir, oran grandes oraciones, diseñan largas oraciones, palabrería, que se oye muy bonito, pero hacen el mal. Vea lo que dice Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Con mucho respeto. Una oración, el hecho de que hagas una oración larga como te la enseñan tradicionalmente, el hecho de que te sepas la oración más larga y que tengas el récord de decir tantas palabras más rápido, el hecho de que tengas la habilidad de hablar Padre, amén, no hace que tu oración sea efectiva, y menos cuando lo haces para pecar, ¿no? Yo he visto en documentales, ¿no? En documentales, por ejemplo, de pandillas, donde ellos tienen sus ídolos, se encomiendan a San quién sabe qué, a San quién sabe cuál, y lo hacen para que los proteja cuando salen a robar. Entonces, esas oraciones no sirven, son palabrería. Y usted dirá, bueno, ellos son ellos, pero ¿qué semejanza puede haber en nosotros? El hecho de que oremos sin arrepentirnos, el hecho de que oremos por orar, el hecho de que no oremos de corazón, el hecho de que oremos por obligación, que repitamos una simple oración, es vana palabrería, no es una oración eficaz. Entonces tenemos que considerar nuestra forma de orar, tenemos que considerar cómo estamos orando. Quiero
que entremos ya al cierre de este mensaje, recapacitando sobre estos puntos. Tal vez te hayas identificado con alguno, o tal vez digas, no, yo cuido cada detalle, gloria a Dios por eso. Pero si no, tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que hemos descuidado algunos de estos flancos y tenemos que corregirlo para que nuestras oraciones sean efectivas, no tengan estorbo. Dice la palabra de Dios, porque una vez que recapacitemos en esto, no tenemos que dejar de orar. Daniel oraba todo el tiempo, 21 días estuvo orando 3 veces al día, él siempre oraba 3 veces al día. Y en estos 21 días, imagínense, era de orar mañana, tarde y noche, durante 21 días, y la respuesta llegó hasta el final. ¿Qué tan constante eres? La Biblia dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Estamos en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no solamente con palabrerías. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y amén, y ya. No, orando en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No quiere decir que si tú hoy oras, ya mañana va a estar el milagro. Hay una batalla. Hay alguien que no quiere que llegue a tu vida y tú tienes que guerrear por medio de la oración. Por eso orar es guerrear. Usted tiene que seguir orando, siendo constante en todo tiempo. Orar, no dejar de orar, no bajar la guardia. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Efesios. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 3:9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia? Repita conmigo, con gran insistencia. No dice con insistencia, dice con gran insistencia. Tenemos que estar orando y orando y orando y orando y orando hasta que nuestra oración como incienso llene la copa y entonces venga la respuesta para que seamos vuestro rostro, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Orar además fortalece tu fe. Si algo le falta a tu fe por medio de la oración, llega. Aprenda eso. Cierro con esto. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Ese es el consejo de este mensaje. No dejes de orar. No te desanimes porque no obtienes la respuesta rápido. No dejes de orar, no bajes la guardia. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti y son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero no bajes la guardia, tienes que perseverar. El milagro llegará. No te desanimes. Él sabe por qué lo hace, Él sabe por qué te pone a hacer esto, Él sabe por qué, Él sabe que le falta a tu fe, y es por medio de la oración que tu fe se va llenando, se va armando, se va equipando, y entonces viene la respuesta. Conviértete, decide convertirte en una persona de fe, no bajes la guardia, cuida estos 7 flancos, cuídate de estos 7 enemigos. Cuídate de todo esto, porque te va a ayudar a que tu oración sea fuerte, poderosa. Vamos a orar, hermano. Déjame orar por ti. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque a veces no tenemos ganas de orar. A veces vienes cansado del trabajo y no tienes ganas de hacerlo, pero hermano, eso no quiere decir que tengas permiso para no hacerlo. Con mayor razón tienes que hacerlo, ¿sabes?
porque cuando más débil estás es cuando se perfecciona el poder de Dios en ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que pongas en nosotros un querer como el hacer auténtico para orar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a disfrutar nuestro tiempo de oración. Ayúdanos a ver lo que no vemos. Ayúdanos a sentir esa dimensión celestial, esas alturas en las que tú nos permites entrar cuando oramos. Ayúdanos a experimentar ese espacio de tu presencia, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, te pedimos en esta hora que nos perdones si hemos menospreciado tu palabra. Te pedimos perdón si no hemos perdonado a nuestro prójimo. Te pedimos perdón si todo el tiempo peleamos. Es más, si en este momento estamos peleados con nuestro esposo, con nuestra esposa, si no los tratamos bien, si no vivimos en el diseño tuyo en nuestro matrimonio, en esta hora te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón si hemos sido incrédulos, si nos hemos desanimado, si hemos dejado de orar, si hemos menospreciado tu palabra. Te pedimos perdón, Padre Santo, si no hemos sido constantes en la oración. Te pedimos perdón, Padre Santo, en esta hora. Si hemos negado, si no hemos dispuesto nuestro oído para oír tu palabra, si hemos pedido solamente para nuestros deleites, si solamente hemos pensado en nosotros y hemos descuidado tu reino, Padre, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, si no nos hemos arrepentido de verdad. Padre, si solamente vemos por lo que nos importa y no por lo que es tu voluntad. Te pedimos perdón si hemos orado en contra de alguien. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos. Ayúdanos a que nuestras oraciones no tengan estorbo, Padre. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos oriente, nos ayude a que nuestras oraciones sean sin obstáculo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a componer, a cuidar, no caer en estos 7 supuestos. Ayúdanos a vencer estos 7 enemigos, Padre, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ayúdanos a ponernos de acuerdo con nuestros enemigos, con nuestro enemigo. Ayúdanos a ponernos de acuerdo también con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge. Ayúdanos, Padre, danos la humildad para reconocer nuestro error. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Y Señor, te pido que bendigas a todo tu pueblo, Señor. Son tiempos difíciles y yo te pido que les llenes de tu gozo en esta hora, de tu paz, de tu salud. Padre, ahí donde están, Señor, te ruego que ellos puedan obtener la respuesta, Señor, a sus oraciones por tu bondad, por tu fidelidad, porque no estamos solos en esto. Tú estás abogando por nosotros, amado Jesús, y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que haya oraciones contestadas en el nombre de Jesús, que hoy es el día de la respuesta de mis hermanos. Y también te pedimos, Padre, que no les falte nada. Te pido en el nombre de Jesús que no les falte el alimento, el recurso económico, que no les falte tu paz, tu gozo, que no les falte la salud en estos tiempos, que no les falte el trabajo. Todo esto te lo pido, dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, pues te ruego encarecidamente que compartas todas las prédicas de Pan de Vida y que te sumes a las oraciones a las 10 de la noche todos los días. Dios te bendiga, hermano.
Viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abrir las puertas hoy, el Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Que como el Señor Dios fuerte, 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 que como el Señor Dios fuerte. Que como el Señor Dios fuerte, que como el Señor Dios fuerte, que como el Señor. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.